¿Maldecir es malo? ¿Peor que las groserías? ¿Por qué está en la Biblia? El escándalo de temer una palabra mientras el espíritu se retira con cada vulgaridad. Bienvenidos a Evidencia Sud sin Fronteras. Hoy no vamos a analizar, vamos a escandalizar. Vamos a sacudir una de las inconsistencias más flagrantes en nuestra cultura religiosa, la doble moral sobre el lenguaje. Tememos a una sola palabra, maldición, como si fuera un conjuro maligno, pero inundamos nuestras conversaciones diarias con vulgaridades que matan el espíritu que tanto decimos atesorar. El verdadero problema es este. Estamos dejando que el folclore popular y las tradiciones sin peso doctrinal dicten lo que es malo, en lugar de lo que enseñan nuestros profetas y nuestras escrituras. El poder creador del lenguaje. Nuestras escrituras canonizadas refuerzan la idea de que la palabra está intrínsecamente ligada al poder divino. La creación. El universo fue creado por la palabra de Dios. Moisés 2. El juramento y convenio. Cuando hacemos convenios, sellamos promesas divinas con palabras. Nuestra boca es un instrumento de convenio. La pregunta fundamental: si la palabra es un vehículo para la divinidad, ¿cómo puede ser neutral? Para los santos de los últimos días, la palabra es un vehículo para la divinidad o para lo prófano. Nunca es neutral. El escándalo del doble discurso. ¿Miedo a la palabra o al juicio? Aquí es donde debemos escandalizarnos por la inconsistencia entre lo que tememos y lo que toleramos. El miedo a la maldición, el peso de la tradición confusa. Existe un pavor casi folclórico hacia la palabra maldición. Se le atribuye un poder mágico para convocar desgracias o alterar el destino. El engaño de la justificación. Cuando se confronta con lo que la palabra está en las escrituras, se responde: Dios sí lo puede decir. Este es el error central. Se está confundiendo la descripción del juicio que hace la Biblia con la invocación del juicio que tememos hacer. La Biblia usa la palabra para advertir sobre las consecuencias de la desobediencia. Alma 3:19. No como un conjuro. ¿Estamos realmente hablando la lengua de ángeles o solo estamos ciegamente siguiendo lo que otros dicen? La doctrina fundacional, el poder creador y la lengua de ángeles. La enseñanza Sud eleva el concepto del lenguaje a un nivel divino. El foco no está en lo que está prohibido, sino en lo que estamos llamados a lograr con nuestra voz. El mandato de Nefi, lengua de ángeles. El punto de partida es la clara enseñanza en el Libro de Mormón. Tras recibir el Espíritu Santo, Nefi pregunta cómo hablar y responde con una de las frases más bellas y desafiantes de nuestras escrituras. Por tanto, sabéis que, si habláis con lengua de ángeles, es porque lo hacéis por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, podéis hablar las palabras de Cristo. Segunda de Nefi 32, 2, 3. Hablar con la lengua de ángeles no significa hablar un idioma desconocido. Significa hablar las palabras de Cristo, aquellas que edifican, dan esperanza y testifican
y guían. El escándalo del doble discurso. ¿Miedo a la palabra o al juicio? Aquí es donde debemos escandalizarnos por la inconsistencia entre lo que tememos y lo que toleramos. El miedo a la maldición. El peso de la tradición confusa. Existe un pavor casi folclórico hacia la palabra maldición. Se le atribuye un poder mágico para convocar desgracias o alterar el destino. El engaño de la justificación. Cuando se confronta con que la palabra está en las Escrituras, se responde: Dios sí lo puede decir. Este es el error central. Se está confundiendo la descripción del juicio que hace la Biblia con la invocación del juicio que tememos hacer. La Biblia usa la palabra para advertir sobre las consecuencias de la desobediencia. Alma 3:19, no como un conjuro. El error causal. La falacia de la maldición como causa de la crisis social. Esta confusión se vuelve más peligrosa cuando se transforma en una justificación social, como vemos en Maracaibo, en el Zulia, donde muchos atribuyen el deterioro económico o la crisis de los servicios a que mucha gente maldice. Estamos confundiendo el efecto con la causa. La gente maldice porque están frustrados y desesperados. La maldición es el síntoma de la desesperanza y no la fuente de la crisis. Las causas reales son la iniquidad, la mala administración y el abandono de los principios de fe y obra. Estamos confundiendo el efecto con la causa. La gente maldice porque están frustrados y desesperados. La maldición es el síntoma de la desesperanza y no la fuente de la crisis. Las causas reales son la iniquidad, la mala administración y el abandono de los principios de fe y obra. El pecado silencioso. El uso de la grosería. Ahora, confrontemos lo que realmente deberíamos temer: el lenguaje vulgar que usamos a diario. El doble discurso aparece cuando estas mismas personas usan groserías o vulgaridades con ligereza, paseando la palabra de su intención real. La excusa del desahogo. Se dice: es solo una expresión de enojo, no es una palabra religiosa. La verdad escandalosa. El elder M. Russell Ballard enseñó que el lenguaje soez, vulgar o profano rebaja el espíritu y nos separa de su influencia. Si el lenguaje vulgar te separa del espíritu, es una ofensa más grave y constante que la palabra maldición que temes pronunciar. Es la maldición más común, una autoinfligida, porque nos desconecta de la fuente de la verdad y el poder. Conclusión. El llamado a la pureza y la intención. La lección para los santos de los últimos días es que el foco no debe estar en la lista de palabras prohibidas que otros dicen, sino en el corazón y la intención. El punto. El verdadero pecado no está solo, es el clímax de la idea, y podemos expandirlo para darle una conclusión mucho más potente, profunda y completa. Un podcast de este calibre merece un cierre que invite a la acción, a la reflexión seria y que contraste aún más la teología con el folclore. Conclusión y llamamiento a la rectitud, más allá de la prohibición. Hemos llegado al punto crucial, el momento de confrontar nuestra propia imagen en el espejo del lenguaje.
El verdadero pecado no está solo en lo que decimos, sino en lo que dejamos de decir para edificar y testificar. Nuestro análisis sobre la doble moral, el miedo a una maldición mágica versus a la aceptación de la vulgaridad corrosiva, nos obliga a una reflexión más profunda. El efecto devastador de la trivialidad. La teología Sud nos enseña que la trivialidad es un enemigo tan grande como la maldad. Cuando usamos groserías, estamos trivializando nuestro don divino de la palabra. Efecto a la capacidad de recibir. Si nuestra boca se acostumbra a la vulgaridad, groserías, sarcasmo hiriente, crítica constante, estamos disminuyendo nuestra capacidad para hablar con la lengua de ángeles. El Espíritu Santo no solo se retira, encuentra un ambiente hostil en nosotros. Efecto en la capacidad de bendecir. Al enfocarnos en el folclore de que maldecir causa la crisis en Maracaibo, desviamos la atención de la verdadera fuente de poder. Nuestro verdadero poder está en bendecir, en orar por la ciudad, en trabajar con fe. Cada vez que usamos una grosería, estamos eligiendo no usar esa palabra para bendecir o edificar. Esa es la verdadera maldición autoinfligida. La sabiduría secular que respalda a los profetas. Este no es solo un principio religioso, es un principio de sabiduría universal. Incluso fuera de los círculos de la Iglesia, los grandes pensadores han entendido el poder de la palabra. Confucio, por ejemplo, enseñó que si no se nombran las cosas correctamente, el orden de la sociedad se rompe. Un lenguaje desordenado, lleno de groserías sin sentido, lleva una vida desordenada. Los profetas simplemente nos recuerdan una verdad eterna. Nuestro lenguaje es la manifestación de nuestro corazón. Un análisis final. El espejo de la cultura. El escándalo, hermanos, es que somos mejores temiendo una palabra prohibida por tradición que viviendo un estándar de rectitud constante. Dejemos de guiarnos por tradiciones. La creencia de que una maldición mágica arruina la economía es una superstición que no tiene cabida en una mente iluminada por el Evangelio. No dejemos que el miedo cultural dicte nuestro comportamiento. Volvamos a la doctrina. El único criterio es este. ¿Mi palabra es digna de la lengua de ángeles? ¿Está alineada con las palabras de Cristo? Invitación a la rectitud. El desafío de la palabra pura. Aquí está el desafío. No se trata de evitar una palabra mágica, sino de elegir la palabra de Cristo en cada momento de frustración, enojo o sorpresa. Consejo práctico. La próxima vez que sienta que una grosería va a salir, deténgase, cierre la boca y ore en silencio. Use ese impulso de energía emocional para bendecir a la persona o la situación que le frustra. Invitación a aprender más. Le invitamos a estudiar en profundidad las enseñanzas del elder Jeffrey R. Holland sobre el lenguaje y la reverencia. Medite en 2 de Nefi 32. El plan para usted incluye un lenguaje puro. Recapitulación breve. La palabra es poder. Nuestra boca es un instrumento de convenio. El miedo es folclor. Temer la palabra maldición más que a la vulgaridad es una doble moral insostenible y no doctrinal. La crisis no es mágica. La desgracia social no es causada por una palabra, sino por la desobediencia y la falta de fe. La meta es la elevación. Dejemos atrás la prohibición y abracemos la lengua de ángeles. El verdadero pecado de la palabra no es la maldición, es el silencio de la edificación. ¿Es tu lenguaje diario una herramienta para bendecir o un reflejo del miedo y la tradición?
Hasta la próxima en Evidencia Sud sin Fronteras.